Soy Marilena Calderón, pediatra endocrinóloga. El día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer la primera clase. Hoy vamos a tratar de complementar y hablar sobre un poco más de nutrición, ¿no? Los requerimientos nutricionales en pediatría. Tenemos que tener en cuenta, como conversamos ayer, que los factores genéticos modulan el crecimiento. Quiere decir que casi 50-80% del crecimiento final que tenemos es modulado por factores genéticos y mucho por la línea materna. Sin embargo, los factores que están sobre la genética, los que permiten expresar, ¿no?, llamados factores epigenéticos, son los que modulan la expresión de estos factores genéticos. De tal manera que uno de los condicionantes en etapas tempranas de la vida, y por decir, el mayor factor que influencia es la nutrición. Y dentro de todo ello, la lactancia materna. ¿Por qué la lactancia materna? Si el ser humano se diferencia de otros mamíferos, ¿por qué? Es por su neurodesarrollo, el cerebro. Y ya desde que nacemos hasta los 2 años, nosotros alcanzamos el 85% de nuestro peso cerebral y de nuestro neurodesarrollo. Además, otros factores epigenéticos que condicionan, ¿no?, este crecimiento humano: pobreza, contaminantes, condiciones ambientales, como vimos el día de ayer. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, conocer e identificar los grupos de alimentos macro y micronutrientes que van a influir en el crecimiento de un ser humano, y conocer los requerimientos de macro y micronutrientes en etapas críticas de desarrollo. Al hablar de etapas críticas, ayer mencionamos una etapa que cada vez es importante y que se menciona mucho, que va a determinar no solo la programación de la talla, del crecimiento, sino de la inmunomodulación, ¿no?, de la programación metabólica, de la microbiota y todo ello, ¿no?, los primeros 1000 días, ¿no?, la bibliografía que estamos usando, ¿no? Vamos a ver, los cambios dietéticos son fundamentales para que los paradigmas epigenéticos, es decir, los factores, se expresen. Los patrones dietéticos modernos, los que tenemos actualmente, aumentan el riesgo tanto de enfermedades inmunitarias como metabólicas. Sabemos eso que a cualquier edad. Sin embargo, si esta agresión nutricional se presenta en etapa más temprana, es mucho más probable que también esas enfermedades metabólicas o autoinmunes se presenten mucho más temprano. ¿Y qué estamos observando? La epidemiología. Niños con diabetes tipo 2 más jóvenes, niños con hipertensión más jóvenes, niños que debutan con autoinmunes mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Siempre se veía este patrón o hay algún factor que está influenciando en la presentación? Podemos decir el ambiente, la radiación, los metales, pero siempre el primer factor que va a influenciar va a ser la nutrición. Ahora, sí contamos con evidencia científica creciente de que las exposiciones a esta influencia, hablemos básicamente de nutrición, desde el momento mismo de la concepción y el periodo postnatal temprano, es decir, los primeros 6 meses, son capaces de modificar la expresión génica y la susceptibilidad a enfermedades. Es decir, si yo tomo leche materna, se ha demostrado que es un factor protector contra la obesidad. Si me protege contra la obesidad y mi genética es tener diabetes tipo 2, me va a proteger contra el desarrollo de diabetes tipo 2, o por lo menos va a prolongar, ¿no?, la condición de sobrepeso que me lleve a esta enfermedad metabólica. Si no tengo diabetes tipo 2, no tengo agresión al riñón, ¿no? Si no como mucho y no tengo agresión de proteínas, voy a postergar mi genética de tener hipertensión arterial. Qué importante es nutrir al ser humano, porque probablemente si nosotros nutriéramos al ser humano adecuadamente durante los primeros 1000 días, no habría cardiólogos de enfermedad metabólica, endocrinólogos de adultos, cirujanos bariátricos, ¿no? Y probablemente si alguien quiere hacer cirugía bariátrica no quiera atentar contra sus sueños, ¿no? Teniendo en cuenta esto, lo muy importante, ¿no?, intervenir en una ventana crítica de desarrollo. Y la ventana crítica de desarrollo de una especie que está formándose siempre va a ser la primera etapa de la vida, es decir, la infancia, los primeros 1000 días, los primeros 5 años, durante la adolescencia, mientras el ser humano esté en desarrollo. Cuanto más plástico es el organismo, más probable es que ésta pueda ser modificada. Se puede modificar durante toda la vida, obviamente, no significa que nosotros no podamos tener reprogramaciones metabólicas a lo largo de la vida, podemos tenerlas. Sin embargo, es mucho más sencillo y la posibilidad de que quede un imprinting, que es de una memoria metabólica, es mucho mejor cuanto más joven se haga la modificación. Estrategias nutricionales. Ahora, la nutrición, dicho de esta manera, tiene relevancia para la presentación de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, salud ósea, programamos la osteoporosis, enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de cáncer, enfermedades alérgicas e infecciosas, y todo eso. Si un ser humano en desarrollo se enferma, se nutre mal, obviamente va a tener impacto tanto en la parte física, crecimiento, y en la parte de neurodesarrollo. ¿Cuál es la agenda que vamos a tocar? Primero, el concepto de los 1000 días, que lo vamos a repetir siempre. Vamos a conocer un poco de los macro y micronutrientes, lo cual ustedes son expertos porque acaba de terminar bioquímica, ¿no? Y ver nosotros cómo podemos adaptarnos a las tradiciones locales.
Existe evidencia bien establecida y documentada de que los eventos tempranos de la vida, incluida la nutrición, tienen un papel poderoso sobre la programación, desarrollo y metabolismo y salud futura de la persona. Evidencia. Las observaciones del profesor Baker, epidemiólogo inglés, en 1970, lo primero que dijo es: estoy observando que a mi consulta acuden muchas personas entre 20 y 30 años con hipertensión y angina de pecho. 20 a 30 años, ¿no? Normalmente uno decía la aterosclerosis se presenta a partir de los 35, el hemoglobin espumoso, la placa telangiectasia, pero estos hombres eran y mujeres de 20 a 30 años, ¿no? En Londres, Hertfordshire, y de repente, como en toda Europa la atención primaria está muy registrada, establecida, empezó a ver, vamos a ver cómo fue su infancia, porque algunos eran bajos, algunos tenían sobrepeso, y empezó a observar que todos venían de una comunidad específica. Hertfordshire, ¿se acuerdan ustedes? ¿Conocen que les en Europa? La Segunda Guerra Mundial, la ocupación holandesa por las tropas nazis, y lo que sucede es que ocuparon toda la parte de Países Bajos, no dejaban entrar alimentos ni que venía del Reino Unido ni que venían de los países aliados de Estados Unidos. Se quedaron casi 400 días, algunas zonas, ¿no? El consumo de calorías bajó a 400 calorías por persona. 400 calorías es un vaso de yogur, lo que ustedes beben, hasta 2-3 vasos por día. Y sin embargo, ¿quiénes creen que fueron más afectados? ¿Los hombres que ya estaban creciendo? No, los niños, obviamente, las mujeres embarazadas, ¿no? Y obviamente todos los hombres iban a la guerra. ¿Quiénes quedaron en esa zona? Los niños y las mujeres embarazadas. Pero nacieron, porque vivieron, sobrevivieron. Y vieron que esos niños nacían con peso bajo. Y todos tenían en común denominador peso bajo, peso bajo, peso bajo, peso bajo. Entonces, la primera observación epidemiológica, porque ahí nacen los estudios, dijo, hay una observación que el peso bajo se asocia a hipertensión y enfermedad cardiovascular. Por otro lado del mundo, el doctor Berenson, cardiólogo pediatra, empezó a observar que tenía niños afroamericanos, hispanoamericanos de 15 años con hipertensión y tenían en común denominador la obesidad. Pero cuando empezó a hacer la historia clínica de los pediatras, que somos tan detallistas, empezó a ver que tenían peso bajo. Entonces decían, pues sí, el peso bajo condiciona a hipertensión, sobrepeso, obesidad y enfermedad metabólica. Y empezaron a estudiar en modelos animales, porque no es ético, aunque tenemos cortes históricas, ¿no?, para esto y vieron efectivamente que cuando sometieron a las ratitas a desnutrición y veíamos la camada y las sometíamos a sobrepeso postnatal, estas ratitas desarrollaban placa ateromatosa muy jóvenes. Y ahí vamos al segundo estudio histórico basado en evidencia. ¿Han oído hablar de la cohorte de Bogalusa? Cuando pasa en cardiología, el riesgo cardiovascular, cohorte de Bogalusa, cohorte de Bogalusa, cohorte de Bogalusa. Es una cohorte que sigue en Bogalusa, en Estados Unidos, un grupo de médicos estudiosos para verificar, ¿no?, la incidencia, prevalencia de hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular y ver qué factores estamos asociados a la presentación de esta enfermedad cardiovascular. Entonces, en Bogalusa, todo lo que pasaba en salud se registraba, las muertes, todo. Y empezaron a hacer autopsias de natimuertos, autopsias de niños de 2 años que morían por cualquier causa. Pedían permiso para sacar biopsias de coronaria, biopsias de carótida. ¿Y qué encontraron? En natimuertos, placa fibrosa. ¿Cómo? Si esta bebita no nació, pero antecedente ha recibido placa ateromatosa. Entonces, un momentito, ¿en qué momento empieza la enfermedad ateromatosa? No empezaba a los 35 años según mis estudios, según lo que me enseñaron. Entonces vieron, no, todo ser humano que es sometido a hambruna desde etapas tempranas de la vida, llámese intraútero, desarrolla condiciones para sobrevivir. Yo no me quiero morir, tengo que adaptarme. Adapto a tener menos cantidad de células para formar mi riñón, mi nefrona, mi páncreas. Lo único que no ahorro, ¿qué creen que sea? Desarrollo cerebral. Dicen la grasa por ahí. A veces. ¿Qué creen que sea? ¿Qué nos diferencia de los demás mamíferos? El cerebro. Es lo único que no se ahorra. Todos los nutrientes, cerebro. Ya, un poquito para el corazón, un poquito para el riñón. Lo demás, todo baja. Hueso, páncreas, nefrona. Pero yo puedo vivir con un riñón, puedo vivir con un vaso de hígado, puedo vivir, ¿no? Vivimos así. Y cuando salimos a la etapa postnatal, ¿cuál es la lógica humana si vemos un niño con bajo peso? Alimentarlo. Y esta transgresión, lo que llamamos ahora dieta moderna, esta transgresión, el bebé se programó para vivir con poco alimento y se creó todos sus sistemas de sus órganos funcionarán mal, menos, a lo mejor una tignina por acá faltó, una guanina, una proteína por aquí menos, se adaptó. Esta respuesta adaptativa es para sobrevivir. Pero ¿qué pasó cuando salió de la panza?
empezó a comer, porque los pediatras decimos hay que engordarlos a los niños, ¿no? O la enfermera, todos engordarlos. Y esta transición que hizo, que esos mecanismos que se llaman programación metabólica temprana se empiezan a expresar. Si me dan mucha comida, yo ahorro, porque no voy a hacer que vuelva a tener hambre como en el útero. Es por eso que ahora decimos, oye, tú comes mucho menos que yo, o mucho más, y yo engordo más que tú. Literal, hasta el agua me engorda. A ver, ¿con qué peso naciste? Con 2.500, estuve en el cubo de la forma natural, por esconra. Tú tienes una programación metabólica intraútera. Y esta programación se da no solamente en la parte metabólica, en la parte inmunológica, en la parte de microbiota, programamos enfermedades mentales. Entonces, ¿quién puede modificar esa programación? De todos los factores sobre la genética, la nutrición, ¿no? La nutrición. Importancia de los primeros 1000 días. Hablábamos ayer algo de eso, ¿no? Los primeros 1000 días, la vida de un ser humano, tienen más impacto en su futuro que en cualquier otro momento. ¿Y a qué nos referimos? Desde el momento mismo de la concepción y los primeros 2 años. ¿Qué sucede en esta etapa maravillosa, ¿no? Programación metabólica saludable, fortalecimiento del sistema inmune, tolerancia inmunitaria, prevención de alergias, digestión, correcto crecimiento. Y mire, de ser 2 células cuando somos cigoto, de repente empieza a tener 500 billones de células a los 2 años, 50% de la talla adulta, se triplica el peso, maduración de la barrera intestinal y las 1000 billones de bacterias, programación de la microbiota. Nosotros tenemos la voluntad, o sea, yo digo, quiero comerme hoy una dona. ¿Creen que nosotros, mi voluntad lo está mandando? No, mi microbiota. Nosotros de peso seco, yo peso digamos 60 kilos, pero 2 kilos son de microbiota. Y es la microbiota la que me da señales. No dice, pero ¿cómo que es la microbiota? Porque la microbiota estimula la producción de péptidos, grelina, leptina, insulina, ¿no? Ahí tengo que comer algo dulce. La microbiota firmicutes, es dulce, dulce, dulce. Y yo voy y busco algo dulce, ¿no? Amargo también. Por eso el microbiota es saludable. Tanto así que ahora en muchas enfermedades estamos haciendo trasplante fecal. No sé si no voy a hablar de eso. Porque yo puedo hacer bariátrica a todos los gorditos, pero siguen comiendo mal, porque no ha cambiado la señal de su eje intestino-cerebro, es la microbiota. ¿Y dónde se establece una microbiota saludable? Durante los primeros 1000 días. ¿Y quién favorece el establecimiento de microbiota? Si hablamos de microbiota intestino, los nutrientes que ingieren los primeros 1000 días. Entonces yo debo tener una nutrición espectacular para que esta microbiota no me predisponga a cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, obesidad. ¿Qué más sucede en los primeros 1000 días? Periodo crítico para el desarrollo de la adiposidad y, bueno, neurodesarrollo, obviamente, ¿no? Los déficits o excesos que se establezcan desde este periodo de tiempo van a ser muy difíciles de superar. Se pueden reprogramar, pero son muy difíciles de volver a como están. Lo podemos hacer, empezamos a nutrir, empezamos a sacar, a aconsejar, a orientar, a vacunar, a dar agua potable. Pero si el niño dejó de crecer, si no mielinizó los primeros 6 meses, ¿no? Nosotros mielinizamos a raíz de casi 600.000 neuronas por minuto. No mielinizó, simplemente dejó de mielinizar. El niño dice, mira, ¿sabes qué? El lunes voy a tener HA y el lunes mielinizo mi hipocampo, memoria, concentración. No mielinizó. Ahora que tenemos un montón de adultos y niños con déficit de atención, alteraciones en la mielinización del hipocampo. Miren la importancia de alimentar bien a los niños en los primeros 1000 días. Requerimientos, obviamente requerimos comer. ¿Cómo se dividen estos nutrientes? Macronutrientes, los que todos conocemos, proteínas, grasas y carbohidratos, micronutrientes, vitaminas y oligoelementos y agua. La energía, ¿por qué macronutrientes se observa? Primero, ¿para qué requiere energía un ser humano? Obviamente para vivir, para dar energía a todos los procesos metabólicos. ¿Y cuál es la fuente de energía final de un ser humano? Finalmente, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo se llama la molécula energética? ¿Cómo? ATP. ¿De dónde viene el ATP? Del ciclo de Krebs. ¿Y el ciclo de Krebs de dónde recibe el acetilcoenzima y todo eso? De la glucogenólisis, o sea, del azúcar. Ya empezamos, obviamente, carbohidratos, ¿no? ¿Y para qué yo necesito estos carbohidratos? Para apoyar un crecimiento y desarrollo óptimos, consistente con la salud a largo plazo y equilibrar el gasto total de energía. Un niño, cuando nace, tiene que crecer y eso demanda un gasto calórico. ¿Y cuál es el alimento por excelencia fuera del útero? ¿Cuál? Leche materna, ¿no? Y la leche materna tendrá este requerimiento de este azúcar. ¿Ustedes saben que la leche materna tiene azúcar? Aquí dicen que no tiene azúcar. Levante las manos los que dicen que no tiene azúcar. Levante las manos a toditos, ¿no? Si no me das la lista, Cristian, ahí para hablar al doctor Gutiérrez.
¿La leche humana tiene azúcar o no tiene azúcar? ¿Cuál es el azúcar de la leche humana? ¿Cuál? La lactosa. El principal componente de la leche humana es la lactosa. Obviamente me da energía. Y también dice, oye, ¿por qué tanta en la lactosa? Vamos a compararlo con leche de vaca, con la leche de rata, con la leche de camello, con la leche... ¿Por qué tanta lactosa en la leche humana? Pues algún motivo de tener, algún motivo. ¿Por qué tengo tanta lactosa en la leche humana? Entonces empiezo a pensar lactosa, neurodesarrollo, galactoligoscerebrósidos, por eso, lactosa, absorción de calcio con Ra. Y de repente el bebé no puede beber leche y empieza a tener cólicos. ¿Y qué es lo primero que hacemos los médicos de modernos? Leche sin lactosa, fórmula sin lactosa. Todo lo que contiene el gol estándar de la alimentación humana, leche materna, algún motivo ha de tener, es el gol estándar, ¿no? Recomendaciones siempre se van a basar en el gol estándar de la alimentación humana, es decir, leche materna. Analizo leche materna y la nutrición de un bebé que no pueda beber tiene que ser muy similar, las fórmulas tienen que ser muy similar y hasta ahora no hay ni una que se parezca, yo creo que no va a haber jamás, ninguna. La leche de camella se aprecia, pero imagínate si hubiéramos una fábrica de leche de camello, ¿no? Tendrían pobres camellos, digo yo. El gasto, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de dar energía? Tenemos que tener un gasto energético total, todas las calorías que yo necesito para crecer, para abordar todos mis procesos de crecimiento celulares fuera y dentro del mundo. Para esto, en lactantes, ¿cómo se predice? Entonces, ¿cómo se han dado cuenta que se gasta en los lactantes si todo el día paran durmiendo, ¿no? Hay formas de establecer gasto energético. Método de isótopos estables de agua doblemente marcada. Simplemente los niños se les meten, obviamente esos son estudios que no se hacen ahora, pero que ya se han establecido. Niños y adolescentes, monitoreo de la frecuencia cardíaca y también método de isótopos estables de agua doblemente marcada. Y el costo de energía de crecimiento, porque es muy diferente calcular la energía que necesita un adulto que ya creció, debe incluir el promedio de velocidad de crecimiento y la composición de aumento de peso. Ayer vimos que en los primeros 1000 días la velocidad de crecimiento era espectacular. Crecíamos 37 centímetros en 2 años y aumentábamos 12 kilos en 2 años. Situación que nunca más se va a expresar en nuestra vida en ningún momento. Entonces, ¿cómo se determinan las necesidades energéticas de lactantes, niños y adolescentes? Primero, el metabolismo basal. 45-70% que va a ser influenciado por la composición corporal, es decir, la masa libre de grasa, la masa magra. La actividad física que va a variar entre individuos, incluso entre lactantes, porque hay lactantes que gatean, hay lactantes que no. Hay lactantes que tienen problemas, secuelas cognitivas, que están postrados y no gatean. Hay niños con síndromes como el síndrome de Down que no gatean y tienen hipotonía. Entonces, vamos a alimentar a todos estos niños de forma igual. Probablemente si los alimentamos de forma igual, el niño que está postrado empieza a aumentar de peso. Y va a haber lactantes que están haciendo, ustedes han visto el concurso de bebitos lactantes que se da en los hospitales, así como el concurso de lactantes mamones. Mamar implica gasto, ¿no? Succionar, y hay lactantes que son perezosos, que no quieren succionar, que solo quieren la fórmula, que la mamá les abra el chupón y porque no quieren. Entonces ya empezamos a ver las características del ser humano. Este chiquito es perezoso, hay que empezar a estimularlo, ¿no? El efecto térmico de los alimentos, que va a incluir el 10%, y el costo energético del crecimiento. En el efecto térmico de los alimentos tenemos que tener en cuenta la termorregulación. No es lo mismo alimentar a un niño en la sierra, en invierno, en países nórdicos que en países caribeños. Obviamente va a requerir quizás más calorías porque está sudando mucho, quizás más agua para no deshidratarse. Entonces, ¿cómo definimos la tasa metabólica basal? Es la energía que yo necesito para crecer sin hacer nada, sin mover. Obviamente, a esto se va a unir la otra energía que voy a definir. Entonces, es la energía gastada para mantener procesos celulares y tisulares fundamentales para el organismo. Y las fórmulas ya están hechas, yo no tengo que calcular. Cuando yo era residente sí me hacían calcular niño por niño, todos. Ahora tenemos fórmulas y tenemos apps que calculan esa tasa metabólica. En niños bajo 3 años, de 3 a 10 años, de 10 a 18 años, niño para niño, que lo pueden tener de cualquier edad. El efecto térmico de los alimentos, energía requerida para la digestión e ingestión de los alimentos y para la absorción, transporte y utilización de los nutrientes. Cuando hacemos el cálculo de una dieta de calorías totales, ustedes han visto que hay un macronutriente que casi nunca entra para el cálculo de energía. ¿Cuál es? ¿Quién va al gimnasio? No van al gimnasio. Nadie va al gimnasio. A ver los musculosos. Sebastián. ¿Por dónde andas? Ve si vas al gimnasio, Sebastián. A ver, contesta tu cálculo. ¿Qué no consideran en tu dieta? Y que puedes comer a libre voluntad.
las proteínas, ¿no? Porque la proteína no es que, a ver, dice, no, yo me tomo mi colágeno para mis patas de gallo. O sea, el colágeno entra y dice, me voy a la pata de gallo y me coloco ahí. No, el organismo diariamente tiene un montón de procesos de producción, creación y reparación de proteínas, ¿no? De estructuras. Entonces entra la proteína que me tomo, degrada los aminoácidos y dice, ¿qué necesito? Una lisina, una valina, dame por acá la cisteína, por acá, ¿no? Entonces, por eso, y para degradarse esta proteína requiere agua, requiere calorías, es por eso que no se considera en la dieta. Es por eso que un individuo que come mucha proteína gasta mucha energía y por eso, entre comillas, se seca, quema grasa. Pasa lo mismo en los niños, tenemos niños que tenemos alto consumo de proteínas, tienen nada más, no sube de peso, no crece, pero es que toda la energía, en vez de usarla para crecer, la está usando para degradar su proteína. Y vamos con las modas modernas. Señora, pero ¿por qué toman? No, pues si le doy un poquito de yogur, y griego, porque me han dicho que es mejor. Por definición, el yogur griego tiene más proteína. Y la leche es una de las pocas proteínas que tiene cantidad de aminoácidos insulinogénicos. ¿Y qué va a hacer ese niño? Va a engordar y no va a crecer, ¿no? Y encima se va a llenar de grasa trans de la leche, ¿no? Las cosas modernas que tenemos cada vez. Actividad física, obviamente se componente más variable de los requerimientos de energía, cada vez peor. Los niños de ahora no se mueven. Hoy en la mañana en consulta teníamos un lactante de 9 meses sentadito en su sillita con el celular al frente, hipnotizado para la foto. Los niños en la consulta están esperando, de consulta de endocrinología que vienen por un problema de peso, pues si esperan, la ama debería aprovechar que caminen para acá, para allá, no, sentados con el celular, galleta, o el litro de quinoa de la tía Venena, chiquitos. Y ellos se van a acabar todo eso, es para toda la familia. No, se lo acaban todo. O sea, no están comiendo mal, están comiendo demasiado y no se están moviendo, ¿no? Muchos de vosotros también dirán, no, yo tengo que tener, según mi peso, 50 calorías por kilo día. ¿Haces ejercicio? No, ya 30. Estudias porque el cerebro consume muchísima energía, no, ya 20 calorías por kilo día, te quedas con eso. Es hipocalórica, no es lo que necesitas, es lo que estás gastando. Obviamente si como más de lo que gasto, va a haber un desequilibrio y voy a generar ahorro. ¿Y cuál es el tejido de ahorro por excelencia del ser humano? ¿Qué? La grasa. Todo lo que como en exceso, proteína y carbohidrato, va a grasa. Como buenísimo, sí, pero se está ahorrando porque come muchísimo. Y el costo energético del crecimiento. Acá quiero que vean algo. Miren al mes del 100% de calorías que yo consumo, 35% se van al costo energético del crecimiento en los primeros 2 años, los primeros 1000 días, ¿no? En la pubertad solo el 4%, al año 12%. Entonces, ¿de dónde sale eso de que el niño puber que está creciendo debe comer el doble? El que debe comer muchísimo es el lactante en los primeros 1000 días. No dice, no está creciendo y todavía ese hombrecito está creciendo. Cuando el hombrecito está ahora más perezoso incluso, porque se para hasta las 3, 4 de la mañana con juegos en línea, ¿no? Pero siempre hay que romper mitos. Requerimientos de energía lactantes, ecuaciones para predecir el requerimiento, también lo encuentran en las apps, ¿no? Utilización de combustible, miren, el cerebro de un recién nacido, al nacer, 60% de energía va para cerebro. ¿Sabe? Los que han pasado neonatología, cuando les dicen a ese chiquito póngale glucosa, a un BIG, ¿saben lo que significa BIG? ¿Y a qué BIG le ponen? 4 a 6, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurrió por qué? Porque es estándar, porque así lo decidieron, ¿por qué? ¿No saben? Porque el consumo de glucosa es 4 a 6 miligramos por kilo minuto por 100 gramos de cerebro, hasta la vida adulta. Por eso. Entonces, a veces cuando yo veía la película Doctor Dulac, un gordito, creo que hablaba de los animales, decía, pero esto no es inteligente porque es tan gordito. Si el cerebro consume tanta glucosa, o no me digan que ustedes en examen no se bajan de peso. No. Sí, se bajan, acá dice que sí se bajan de peso. Porque estudian y comen, y a veces están comiendo más por ansiedad. Se bajan, ¿no? A ver, si estudian mucho, entonces no debería haber estudiantes de medicina con problemas de peso, ¿no? A los 10 años, 50%. Se ríe. El que dice este gordito no estudia, no se estudia. El adulto solo 20 a 25%, así que no diga, tengo que nutrirme para aprender. Solo 20 a 25% de lo que consumen se va para el gasto del consumo cerebral.
Requerimiento de energía durante el primer año de vida, otra vez fórmulas calculadas que la pueden encontrar en las ABPs. Depósito de energía. ¿Qué se refiere el depósito de energía? Que la energía consumida yo voy a tener un depósito que voy a dejar para que el tejido permanezca vital y se hiperplace y se hipertrofie. Porque eso es lo que hacemos en crecimiento, ¿no? Hiperplasear e hipertrofiar. Miren, a los 0 a 3 meses, casi 175 calorías por kilo. Y es por eso cuando nace un bebé le decimos, colóquenle, primero empezamos 70, 80, 90, 100, 150 calorías por kilo y hasta los 6 meses, incluso 100 por de agua, pero ya empezamos a bajar. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué bajamos? Se supone que estamos creciendo, no necesitamos más. Composición corporal. Nosotros al nacer somos casi 50-60% agua y vamos a crecer un montón y vamos a ingerir proteínas y lípidos y todo ello, ¿no? Y miren cómo vamos haciendo el depósito de tejidos a lo largo de la vida, ¿no? Y estos estudios son llevados a cabo desde 1920, obviamente, por países desarrollados, en niños y en niñas, ¿no? Fórmulas que ustedes también la pueden encontrar. Entonces vamos a un resumen de los requerimientos energéticos de los niños al mes, entre 107 a 110 calorías. Entonces 6 meses 95, 80, 9, 14, 60, llegamos a nosotros 30, 50. Yo me pregunto, si yo tengo un bebé con leche materna exclusiva y la leche materna es el gol estándar de la alimentación humana, ustedes ya sabrán qué es leche materna, ¿verdad? Ah, pues ya saben todo. La leche materna, ¿cuántos gramos de proteína tiene por litro? ¿Cuándo hemos hecho la clase? ¿Ayer? ¿Anteayer? La semana pasada, memoria inmediata, fresquísima. A ver, se ríe. Se hace autobullying, algunos. 10 gramos, 8 a 10 gramos por litro. Muy bien, vamos a ver, la leche de vaca, ¿cuántos gramos de proteína tiene por litro? 40 gramos. Wow. Pero la vaca nace caminando y no es inteligente. Bueno, la leche de rata, vamos a la rata. 120 gramos por litro. La rata en una semana es rata adulta y empieza a hacer sus cosas de rata, ¿no? La rata se come a sus niños, ¿sabían, verdad? La rata, si tiene hambre, se come a sus bebés. O sea, son ratas en el sentido de la palabra. Entonces yo vemos, si un bebé que nace toma leche, ¿cuánto produce los que están llevados de 3 y se van a llevar? ¿Cuánto produce una mamá el primer día de leche materna? ¿Se les ocurre a ustedes? ¿45 mililitros nada más? El primer día, más o menos, ¿no? 50, 100, incluido el calostro. A la semana ya está 300 a 400. Pero el bebé con esa leche hay una bajada fisiológica y empieza a disparar peso. ¿Y cuántas calorías tiene por litro la leche humana? ¿Cuál es la densidad energética de la leche humana? La densidad energética es cantidad de calorías por gramo de alimento. 670 calorías por litro. Obviamente, si yo tengo el primer día, ya vamos a ponerle buena gente, 100, ¿no? 100, y son 67 calorías, y el bebé solo está con esa leche, pero necesita 70, 100, pesa 3 kilos, pero le va muy bien, porque esa leche es calostro, y el calostro tiene unas propiedades, tiene un montón de lactosa, tiene un montón de HMO, ¿no? Tiene un montón de lisocimas, inmunoglobulinas, se le va bien, y a la semana el niño de repente empieza a subir de peso alegremente. Porque al mes la mamá está produciendo un promedio de 500 a 600 mililitros, no llega a tener el litro. Entonces estoy consumiendo con el bebé un promedio de 600 calorías por día, ¿no? En leche. Y si lo divido entre su peso, 600 entre 3, ¿cuánto sería? 200. Como 200 calorías, ¿no? Y es mucho más de lo que se ha estimado. Entonces, la leche humana, ustedes no tienen que tomar tanta fórmula. La fórmula, ¿por qué? Hacen un base de leche de vaca, obviamente tratan de disminuir la cantidad de proteínas, meter aceites para imitar el omega 3, omega 6, sacar lactosa, meter lactosa, cambiar los isómeros de los ácidos grasos para que no se estén. Hacen un montón de variaciones, pero igual nunca llegan a igualarse a la leche materna. Entonces dije, pues el estándar, entonces leche materna. Si yo quiero una fórmula similar, si una mamá que no puede lactar, que tiene tuberculosis o quimioterapia, trato de elegir una fórmula que se asimile mucho a la leche. No voy a subir las fórmulas hipercalóricas, porque si no se me ve bajo de peso, una fórmula con mucha caloría, y hay médicos que recomiendan para que engorde rápido, alto. Voy a reprogramar el metabolismo del niño, no puedo hacer eso, pero no soy prematuro, tengo hasta los 4 años para rescatarlo y recuperarlo. Pero la mamá se estresa, conversemos con la madre. No quiere leche materna porque no produce, relactemos a la madre. Esa es nuestra función como médicos, ¿no? Los países en desarrollo, cuyas madres usaban muchísima fórmula porque tenían la capacidad adquisitiva, están volviendo a las bases.
Ya hemos oído hablar de la calostroterapia, ¿verdad? Están empezando a exportar calostro de mares hasta para los gimnasios, ¿no, Sebas? Gimnasta del grupo. Entonces, miren, volvemos a nuestra gráfica de redes energéticas. Energía depositada, costo energético de crecimiento. Es decir, que lo que tenemos los primeros 20 días, asegurar calorías. ¿Y de dónde deben venir las calorías? Obviamente, la fuente básica de energía son los alimentos. ¿Y a qué denominamos alimento? Alimento es toda sustancia sólida o líquida comestible, compuestos complejos en los que existen sustancias con o sin valor nutritivo. Nutriente, elemento nutritivo de un alimento, lo que el organismo no puede sintetizar y necesita para mantener, se llama nutriente esencial. ¿No? Hay aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales. Requerimiento, cantidad de nutrientes necesario para mantener a un individuo sano, crecer sano. Aporte de encuesta recomendada en base al estándar de oro, leche materna. Y la biodisponibilidad de un nutriente. Bebidas vegetales, no, pues no, la leche de alpiste como canario tiene 1200 miligramos de calcio y la leche de madre tiene un poquito de calcio, ajá, pero la biodisponibilidad del caso de leche materna es 40% a 50% y la de la leche de canario 2 a 5%. Entonces, ¿cuál es la ventaja de beber leche de canario versus leche de madre? ¿Se dan cuenta? Biodisponibilidad de nutriente. Carbohidratos, principal macronutriente, que me da energía para todos esos procesos. Debe de aportar energía suficiente y debe tener fuente de carbohidratos que proporciona el 45 al 60% de su suministro de energía para toda la vida. ¿Ustedes creen que esta sea una cifra arbitraria? A mí se me ocurrió poner el plato saludable en la mitad carbohidrato porque a mí se me ocurrió gol estándar, leche humana, 40 gramos de carbohidrato por litro de lactosa, ¿no? Y aparte de los oligosacáridos de leche humana, etc. Clasificación por estructura química: monosacáridos, disacáridos, polioles, oligosacáridos, polisacáridos. Por las vías metabólicas, que es lo que nos interesa en nutrición: digestibles, que van a proveer al cuerpo monosacáridos disponibles o glucémicos de absorción rápida, carbohidratos simples, y no digestibles, básicamente, que son fibras, o sea, carbohidratos complejos. ¿Cómo se absorben? Los como amilasa salival, unidades pequeñas disacáridos, enzimas pancreáticas, amilasas, disacáridos y monosacáridos, disacaridasas del borde en cepillo, monosacáridos y absorción en intestino delgado, como monosacáridos, glucosa, fructosa, lactosa, hígado, ciclo de glucogenólisis, ciclo de Krebs, energía. Obviamente los carbohidratos de absorción rápida te van a dar energía rápida, ¿no? El azúcar, la glucosa, ¿no? En cuanto a los digestibles, lactosa y lactante, almidones y azúcares, después de la época cuando empezamos la complementaria. Y no digestibles, las fibras. ¿Por qué es importante la fibra? Porque fermentan en el colon y producen ácidos grasos de cadena corta. Porque si yo me da diarrea y no puedo comer el lactante, empieza a producir esos ácidos grasos para mantener el metabolismo cerebral. Porque va a modificar mi microbiota y va a programar todo lo que programa la microbiota. Tolerancia inmunitaria, programación metabólica, adiposidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La cantidad, el tipo, el origen, el tipo y el índice glicémico. Siempre el índice glicémico no es lo mismo. ¿Qué definimos índice glicémico? A la curva de glucosa, a la respuesta a una ingesta de carbohidrato. Entonces vamos a tener carbohidratos que tienen índice glicémico alto, mediano y bajo. Una fruta, una manzana, tiene un índice glicémico mediano. Pero si licúo la manzana y le pongo naranja, ese licuado de fruta se ha convertido en un carbohidrato de alto índice glicémico. Por eso es que se promueve que no se debe ofrecer frutas licuadas ni jugos desde los 6 meses. A nadie, nunca. Porque encima el bebito se acostumbra a comer y no masticar. Cuando yo mastico, este sencillo acto de masticar, aparte de trabajar en músculos bucinadores, favorecer el lenguaje, empieza a secretar neuropéptido Y, que me dice, ya me estoy saciando. Por eso cuando alguien come una manzana, tengo hambre, bla, 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 una manzana, ya me cansé. Y dejo la manzana a la mitad, pero si me dan la manzana picada y la papaya picada y la picada, blup, 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 y encima le ponen yogur griego, por si acaso, con edulcorante, peor, me voy a comer un montón sin darme cuenta, ¿no? Digestible, absorción rápida, frutas, fructosa, leche, harinas, miel, ¿no? Y dentro de este azúcar hay uno que tenemos que tenerle muchísimo miedo y que tienen que ustedes saber, la sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Un disacárido, fructosa y glucosa, ¿no? 20% del peso de caña de azúcar, 15% de la remolacha o beterraga. El principal productor y que ofrece a todo el mundo fructosa, ¿quién es? México. Jarabe de maíz, ¿no? México, maíz transgénico. En México come maíz para todo. La tortilla es lo mismo que todo tiene diferente nombre, como le ponen el taco y todo es maíz, ¿no? Índice de grasa muy elevado, es el endulzante más utilizado del mundo, ¿no? El jarabe de fécula de maíz o fructosa de maíz, que tiene high fructose corn syrup,
Ustedes van a encontrar en los cereales, en la mayonesa, en el ketchup, en todas estas siglas. High fructose corn syrup. Y todo el mundo, y los niños ubican. Tú lo pones a un niño y decir, hijito, ¿qué fideo elige? Quiero este, no quiero este ketchup, no este fideo. Y cuando va a ver, eligió el que tiene jarabe de maíz, porque los niños son golosos y ellos son los primeros ganadores de azúcar. 40% de los calóricos añadidos a esos alimentos. Empezamos con la Coca-Cola. Consumo se ha incrementado, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando ustedes hacíamos historia universal, la era industrial, la producción del azúcar, ¿no? Consumo de alimentos ricos en sacarosa, programación metabólica, disrupción del ciclo saciedad-hambre. En conclusión, sobrepeso, obesidad, enfermedad metabólica. Recomendaciones de azúcar. Entre los 2 y 4 años, 4 cucharaditas de azúcar. Si consideramos que cada cucharadita está entre 4 y 5 gramos, 20 gramos. Del azúcar total diario. Quiere decir que si tomo un vaso de leche, ¿no? Y tiene 40 gramos de lactosa, yo ya tomé mis 2 cucharaditas de azúcar sin echarle azúcar. Si como una fruta, me comí 2 y media. O sea, ¿le debo echar azúcar a algo más? No. Y hay una costumbre de darles a los niños agüita con azúcar para beber en biberón o meterle más azúcar a la leche que ya tiene azúcar. Miren la recomendación. Y vamos a encontrar la cantidad de azúcar que tienen las bebidas deportivas. Hasta, depende, marcas locales, ¿no? 12 a 15 cucharaditas. Bebidas energéticas, para que se han tomado anteayer el domingo para el examen, para aprender lo que no han aprendido en todo el mes. ¿Cómo se llama? El Battery Power y el otro, el azulito, Red Bull, ¿no? Hasta 25 cucharaditas de azúcar. Imagínense. Pobre hígado, ¿no? Pobre glucogenólisis. En el Perú pasa lo mismo. Miren, ese es un estudio publicado en 2012. Un gordo problema, sobrepeso y obesidad en la pobreza. Los niños han desplazado el consumo de leche por beber bebidas dulces, los jugos de cajita, y beber bebidas gaseosas. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? $1.50. ¿Cuánto cuesta una botella de gaseosa? $1. No me equivoco. Ah, ha subido acá. Es la católica, Negocio rentable a nivel mundial, ¿no? Casi 250 billones de dólares anual la Coca-Cola, ¿no? 50% del mercado. América es el consumidor del 50% de la producción. México a la cabeza. Perú está ahí, que también quiere entrar, está haciendo competencia en México, Perú, Brasil y Chile, ¿no? De 180.000 muertes anuales asociadas al consumo de bebidas azucaradas. México, en primer lugar, obesidad y diabetes en el mundo. A tener en cuenta, el uso de estas bebidas desplaza nutrientes, aumenta de peso, resistencia de insulina, riesgo de caries dental. Todo lo que debemos saber de azúcar. Esa es su Coca-Cola Light, ¿no? Porque dicen, no, yo tomo la Light. Coca-Cola Light, por si acaso. Consumo de bebidas azucaradas duplica el riesgo de obesidad, detonante de la digestión, porque nos programamos para el sabor dulce, balance energético positivo, y no se recomienda en menores de 2 años, ni ninguna edad, definitivamente, ¿no? Sociedades que trabajan con nutrición pediátrica en todo el mundo no recomendado el uso ni de jugos ni de bebidas de alto contenido calórico en menores de 2 años. Edulcorantes, ¿se puede dar edulcorantes a niños? Dice que no produce daño, pero no están recomendados. Dentro de los que estamos ahorita solo aprobados el estebiócido, ¿no? Y la sucralosa, ninguna más. Carbohidratos no digeribles, fibra, funciones importantes en producir energía cuando tenemos ayuno, ácidos grasos de cadena corta para que se alimenten músculo, cerebro cuando estamos en ayuno, y programar la microbiota, fibras solubles e insolubles. Ingesta, en las recomendaciones, una forma bien fácil, dar al niño más 5 a 10 gramos por día. Prebióticos, ahora todo está con prebióticos y probióticos, ¿verdad? No, compro este yogur chiquitito con prebiótico para el recreo. A ver, señora mamá, dígame qué es un prebiótico. No sé, pero le hace bien, para que no se estriña, creo. Sí, algo tiene razón, ¿no? ¿Los prebióticos qué son? Son opsoninas, ¿no? Son complejos de proteínas y oligosacáridos que permiten modular, ¿no? Y modular la respuesta inmune. El primer alimento de la leche humana, ¿tiene prebióticos? Sí, los oligosacáridos de leche humana, los HMO. Y está totalmente demostrado que estos HMO programan programación metabólica, neurodesarrollo, programación de microbiota, sobrepeso, obesidad y modulación inmune. Oligosacáridos de la leche humana. 200 oligosacáridos conocidos a la fecha, leche materna 5 a 15 y el calostro hasta 20 a 25 gramos por litro, ¿no? Efectos prebióticos, reducción de las poblaciones de bacterias potencialmente patogénicas. Es muy importante porque tenemos un niño que nace, por ejemplo, por cesárea, e inmediatamente lo que tengo que hacer es empezar a darle leche materna. Prematuridad, los que han pasado por neo van a ver que hay una RP que dice calostroterapia a niños prematuros. Calostroterapia. El HMO son las opsoninas, en respuesta inmune primaria, opsoninas, ¿no? Cojo el antígeno, lo llevo, lo presento a la célula presentadora para que se desencadene una respuesta para ver si hay una respuesta positiva, negativa o tolerancia. Leche humana,
Primer carbohidrato, lactosa hasta 70 gramos por litro, ya sabemos por qué, lípidos, HMO, proteínas, ¿no? Ahí, entonces, mensajes claros: promover el consumo de azúcares complejos, no promover el consumo de azúcares simples. 40-60% de las energías debe ser referente del por esos carbohidratos. Estos carbohidratos, fibras que actúan como prebióticos, ¿no? Disculpe, ¿qué hora es? ¿Qué me estoy pasando? 3:20. ¿Ya acabé? No, sí, doctor, ya dijo. Hay otra clase. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Me estoy tomando un tiempito. Me falta, chicos. Enseguida lo terminamos. No quiere. Y si quiere. No, usted no, hoy día no, doctor. No, si no lo probamos otro día. Eso sí, nos quedamos sin carbohidratos, ¿ya? Porque nos falta lípidos, micronutrientes, macronutrientes y todo eso, ¿no? Es importante, a mí me interesa muchísimo que sepan eso, porque hoy día el grupo se ha dado cuenta cómo puede modificar la vida de un ser humano enseñándole a comer. ¿No es cierto, chicos? ¿No? A Diego, a Adriana, a Oniel, ¿no? Y Camila. Listo, doctor. Vamos a mover ya, Sí, ya lo bajé todo ya. Bajé todo lo que tenía antes. 90, ¿en qué años nacido? ¿Qué año? ¿93? Eres 10 años. ¿Qué pasó? El plástico tiene Puede ser mi padre. Un vídeo. Muy bien, buenas tardes. Van a disculpar, ¿no?, que ha habido un cambio en la programación. Se programó una colega que lamentablemente por motivo de salud no pudo iniciar el semestre, ¿no? Yo voy a hacer la clase el día de hoy sobre hidratación parenteral. Y el día 9 la clase que les correspondía en teoría va a ser realizada por la doctora que se ha designado, la doctora Jessica Urdán. Bueno, el tema de hidratación parenteral, un tema que pareciera ser fácil, un tema que se ve todos los días en emergencia, y aunque ustedes no lo crean, como les dije hace poco en una reunión que tuvimos en el hospital, todos los que son pegados a los protocolos, si han escuchado esto y lo van a escuchar, el protocolo dice, la guía dice, y se les demostró en vivo que prácticamente ninguno cumplía los protocolos sobre hidratación parenteral, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy controversial. Hay escuelas en todo sitio. La escuela del Hospital del Niño, la escuela del Hospital General, la escuela que tenemos en Yanaguara, la escuela que tienen en otros países, ¿no? Entonces va a encontrar mucha variación. Lo importante es que cuando ustedes hidraten a un paciente por vía parenteral, sepan por qué le están indicando un suero y el tiempo y el volumen. No es simplemente indicar por indicar, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, le indicaba a un interno, a ver, le puse un ejemplo, y hidrátame a este paciente. De frente, sin pensarlo, dio una indicación idéntica a lo que estaba en la historia clínica, curiosamente. Entonces, cuando le digo, a ver, ¿de dónde me ha sacado este dato? No sabía, ¿no? Me quiso decir por kilo, me quiso decir requerimientos, me quiso decir pérdidas, me quiso decir pérdida más requerimientos, y al final no, por ningún lado salía el volumen que había calculado, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué? Porque se rutinizan, simplemente se indica, y como nadie supervisa eso, uno diría, pues no interesa al volumen, si es más, menos, igualito, no va a pasar nada.
No va a pasar nada en la mayoría de veces hasta que pasa, ¿no? Y ahí se van a ver el problema. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Lo que queremos es esto, evaluar el estado de hidratación, una cosa tan sencilla que sin embargo no se hace bien. Decidir la hidratación por kilo por superficie corporal, escoger entre hidratación rápida y tradicional y determinar las soluciones a usar. Muy bien. Generalmente cuando uno les comienza a explicar, lo primero no entiendo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de electrolitos, mil equivalentes, todo eso se les hace un enredo, ¿no? Yo honestamente les digo, lamentablemente por las ocupaciones que tengo de coordinador ya no les enseño, porque yo en las prácticas les enseñaba esto bastante, y si llegamos a formar una escuela con todos sus compañeros que salían en otras promociones. Miren, un niño de 8 meses que llega al servicio de emergencia desde hace 12 horas, ¿no? Presenta vómitos frecuentes, diarrea líquida, sin mocos, sin sangre en varias oportunidades, no quiere recibir lactancia materna y además tampoco recibe sales de rehidratación oral. ¿Qué se encuentra? El examen regular estado general, hipotonía ocular una cruz, mucosas orales semisecas, signo del pliegue sismosa, tiene capilar 4 segundos. ¿Cuál es la decisión que tomaría, no? Entonces, en función de las competencias que hemos visto que deberían saber, nosotros tenemos que entender por qué hidratar parenteralmente. No se hidrata a todos parenteralmente y van a escuchar, hay que privilegiar, ¿no?, las sales de rehidratación oral. Todo depende de su criterio y con la persona. Vamos a utilizar un término para que ustedes sea más fácil, paciente, pero ojo, estamos tratando personas, no estamos tratando objetos. Por lo tanto, cada paciente tiene una valoración diferente, ¿no? Hidratar parenteralmente, shock, deshidratación severa, ¿no? Acidosis, un empeoramiento de la deshidratación, ausencia de la mejora a pesar de la terapia de rehidratación oral. Han visto el caso, la mamá le daba sales y lo estaba vomitando, vómitos persistentes a pesar de la adecuada administración de líquidos, problemas como una distensión abdominal e ilio, ¿no? Ahora, recomendaciones para hospitalizar: un paciente en shock, deshidratación severa, anormalidades neurológicas, vómitos intratables, fracasos de la rehidratación oral, sospecha de condición quirúrgica y ausencia de condiciones para un seguimiento adecuado, ¿no? El día de hoy teníamos un paciente con encefalitis que ingresa con su suero, ¿no? O sea, miren ustedes las posibilidades que se van a presentar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en general, ¿no? Evaluar el estado de hidratación, considerar la severidad de este cuadro de deshidratado que tiene el paciente, necesita tratamiento, ¿no? Resucitación, es decir, ¿está en shock, sí o no? Y el paciente se le puede dar por vía oral, ¿no? Y por lo tanto tenemos que decidir la hidratación parenteral, ¿no? Y cuando nosotros decidimos la hidratación parenteral, tenemos que decir, bueno, tiene menos de 12 kilos, mayor de 12 kilos, porque de acuerdo a eso vamos a calcular las necesidades que requieren o por superficie corporal. Vamos a decidir rápidamente si solo requiere líquidos de mantenimiento, si hay que corregir pérdidas anormales, ¿no? O si requiere corrección de electrolitos, y al final tenemos que decidir, ¿no?, cuál es el tipo de requerimiento de fluidos que tiene el paciente. Y esta cosa que pareciera ser tan sencilla, en la práctica lo es, pero para ustedes se les hace un enredo y no les voy a desacarar, para muchos colegas igualmente, ¿no? Entonces, hay escalas y escalas para valorar el estado de deshidratación, ¿no? Esta escala de Gorelick, que es muy comentada, muy reclamada por algunos, da un puntaje de 0, 1, 2, más o menos como el Apgar, ¿no? Y entonces, yo hago una observación nada más. Miren ustedes, con un puntaje de 1, letárgico. Si ustedes encuentran un paciente, hablan con cualquier neurólogo o cualquier médico intensivista, cuando hablamos de paciente letárgico, es un paciente gravísimo, ¿no? Entonces, no podríamos darle pues un punto 1, es la observación que yo les hago, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando nos fijamos en la escala y a ojo cerrado, con una mirada tubular, no, que la escala dice esto. Entonces, miren ustedes, y somnoliento, ¿cómo diferencia letárgico de somnoliento? Miren ustedes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema muy importante, ¿ya? Entonces, mucosas húmedas, pegajosas, secas. ¿Qué es lo que sucede? Muchos pacientes, ya la mamá le está dando líquidos y cuando usted lo va a examinar, la mucosa está semihúmeda, ¿no? Entonces, no la podemos distinguir realmente, ¿no? Pegajosa es cuando un niño pues viene y no tiene ningún tratamiento. Entonces, otro punto que yo generalmente hago la observación, ¿no? Entonces, miren ustedes, ojos hundidos, mucosas secas, ausencia de la pérdida de la turgencia de la piel, deterioro del estado general, oliguria. Cuando uno tiene al paciente, sabemos que está en oliguria,
Muchas veces le preguntamos a la mamá, ¿a cuándo ha sido la última micción? Y nos va a decir, doctora, desde ayer que no micciona. Ni idea tiene, porque ni se ha fijado, ¿no? Y nos lleva a errores. Y si yo voy a esperar ver si tiene oliguria, voy a esperar 3, 4, 5 horas para sacar el volumen de orina por kilo por hora, pues mi paciente pues se va a complicar y vamos a tener un problema mucho más grave. Por lo tanto, esto no es tan cierto para su uso. Igual la taquicardia. Un niño que está con fiebre les va a llegar con taquicardia, ¿no? Y yo no podría tomarlo como un punto exclusivo para evaluar el estado de deshidratación. Por lo tanto, son escalas que yo personalmente no les recomiendo. ¿Qué hacer cuando tengamos un paciente entonces? Lo primerito es establecer el estado de hidratación. Segundo, si vamos a hidratar por kilo por metro cuadrado y si de qué solución vamos a usar. Implícitamente estamos diciendo si voy a hacer una hidratación rápida o una hidratación lenta. Yo les sugiero esto, yo lo hago, no de ahora, ya son más de 30 años que aplico esta escala. Sencilla, fácil de hacer, se lo pueden hacer con cualquier paciente que les llegue a la emergencia. Así tengo un problema respiratorio, un problema dermatológico, aprendan a evaluar estos casos. De tal manera que ustedes se acostumbren a evaluar un paciente en condiciones normales y cuando tengan un paciente que les viene con diarrea, con vómitos y sospeche que está deshidratado, al comparar van a encontrar que es fácil. Miren, tono ocular, con el mismo pulgar, no con las dos manos, el mismo pulgar, hagan el tono ocular, si está normal, si hay una depresión de 1 a 2 cruces sobre 4 o cuando es mayor 3, 4 cruces sobre 4. Mucosas orales, normal, no hay problema, semisecas, ¿no? Y secas. Signo del pliegue, normal, 1 a 2 cruces sobre 4 y 3 cruces a 4 sobre 4. ¿Dónde buscar el signo del pliegue? Les enseñan siempre en el abdomen, ¿no? La cara lateral del abdomen. Yo les sugiero, sobre todo en niños pequeños y gorditos, busquen la cara anterior, ¿no? Del tórax, línea medio clavicular, o en la cara anterior del muslo, ¿no? Mucho más seguro para poder encontrar el signo del pliegue, sobre todo en pacientes con mayor peso. Línea capilar, tan sencillo, evaluar menos de 2 segundos, de entre 2 segundos y 5 y mayor de 5 segundos. Entonces, con estos criterios, ustedes van a poder clasificar el estado de hidratación de cualquier paciente y por lo tanto, ¿no? Decidir qué cosa se va a hacer, ¿no? Van a encontrar métodos de hidratación, el método de perdón. Ya, el método de Holiday-Segar, la hidratación por kilo, la hidratación por superficie corporal. Falta una diapositiva, no sé, debo haberla borrado sin darme cuenta, para evaluar los estados de hidratación. Los estados de hidratación son ¿cuántos? Un paciente puede estar sobrehidratado, un paciente puede estar hidratado, deshidratado de primer grado, deshidratado de segundo grado, deshidratado de tercer grado y en shock hipovolémico. Es decir, yo puedo clasificar a mis pacientes en 6 estadios. Lo más común que ustedes van a ver son pacientes que están hidratados, deshidratados de primer grado, segundo, tercero, ¿no? Grado, shock muy rara vez, ¿ya? Pero les va a tocar en algún momento. Entonces, clínicamente, si yo encuentro un signo de deshidratación clínico, ¿no? Es decir, encuentro tono ocular disminuido o mucosas orales secas o signo del pliegue se esboza, uno solo de ellos, con los antecedentes de diarrea y vómitos, es un paciente que está deshidratado de segundo grado. Así de sencillo. Si yo tengo un niño que me trae y me está diciendo, está vomitando, está con diarrea y lo veo perfectamente bien, el tono está normal, las mucosas están húmedas, no hay pliegue, tiene capilar normal, anamnésicamente está deshidratado de primer grado, ¿ya? Entonces, esos datos son importantes. El método de Holiday-Segar, muchos lo van a recomendar, no he podido conseguir la bibliografía, pero ya hay algunos autores que están considerando que hay que comenzar a olvidarnos de este método, ¿ya? Y personalmente yo no les sugiero, está bien, como teoría lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas veces les van a preguntar eso en sus exámenes de internado, de residencia, en el ENAM, ¿no? Requerimientos: 0 a 10 kilos, 100 mililitros por kilo por día, se aumenta a 50 mililitros por kilo, entre 10 a 20 kilos, más lo que teníamos acá, y cuando pasan más de 20 kilos, ¿no? Se les pone 20 centímetros por kilo, más todo lo anterior. Entonces, obliga a una serie de cálculos solo para calcular, ¿no? Los requerimientos.
Y las pérdidas son fórmulas, ¿no?, que se mencionan. Primer grado, peso por el 5% por 10, nos da el déficit. Peso por 10% por 10, en un segundo grado, y un tercer grado, peso por 15 por 10, nos da el déficit. Entonces, si yo tengo un paciente y quiero hidratarlo en forma tradicional, ¿qué significa en forma tradicional? En 24 horas. En 24 horas tengo que dar requerimientos y tengo que dar pérdidas. Entonces tengo que usar toda esta forma. Todo esto, hacer sumas, multiplicaciones. Y cuando tengo que hidratar rápidamente, solo debo usar esto. ¿Ya? Sin embargo, miren ustedes, si ustedes, por ejemplo, van a la escuela argentina, hay un hospital, el Hospital Ricardo Gutiérrez de Argentina, que todos los años hace un curso de pediatría a nivel panamericano, ¿no? Por ejemplo, a ellos les gusta mucho esto, ¿ya? E incluso el expositor, un colega pediatra, menciona de que esta fórmula obligatoriamente hasta los 30 kilos, pero mencionó en el último curso que ha terminado en este año, el 2023, perdón, en diciembre, mencionaba de que ya se está aceptando, ¿no?, de que a partir de 20 kilos podemos usar superficie corporal. Miren, honestamente, yo casi me caigo de espalda cuando lo escuchaba en la conferencia. ¿Por qué? Porque desde que yo era interno, trabajábamos con superficie corporal con mayor de 12 kilos. Y la bibliografía, si ustedes revisan, hay muchos artículos que mencionan a mayor de 12 kilos trabajar con superficie corporal. ¿Por qué? Porque a medida que el lactante crece y se va volviendo lactante mayor, se va volviendo preescolar, la cantidad de líquido corporal total disminuye. Por eso es que se recomienda mejor la superficie corporal, ¿no? Y en menores de 10 kilos, ¿no?, o 10 kilos para abajo, obligatoriamente por kilo, ¿no? Entonces, acá les voy a poner unos ejemplos, ¿no?, para que vean cómo se tiene que usar, ¿no? Niños de 8 kilos hidratado, por ejemplo, hidratado, 8 por 100, ¿no?, y nos da 800. Entonces, eso le pasamos. Vamos a decir, necesita ponérsele para un volumen para 24 horas, 800 centímetros, lo dividimos entre 24, ¿no?, y entre 3, si tenemos el número de gotas por hora. Si está deshidratado, dependiendo del estado de hidratación, ustedes tienen acá una serie de cálculos que los pueden revisar porque en las diapositivas cuando las revisen ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero centrarme en aras del tiempo, dado que nos han quitado unos tiempos valiosos, es en lo siguiente. La hidratación lenta significa ¿qué cosa? Requerimientos más pérdidas, algo que no se deben quitar de la cabeza. Hidratación rápida, solo pérdidas. ¿Por qué es importante eso, no? La hidratación lenta podemos usarla en cualquier paciente, sí. Paciente sobrehidratado, paciente que está normal, paciente que tiene deshidratación de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y recordemos, la hidratación lenta es para 24 horas. Hidratación rápida, ahí viene la diferencia. Solo segundo grado, tercer grado y en shock. ¿Qué significa? Solo cuando tengo deshidratación clínicamente evidente, yo puedo usar hidratación rápida. ¿Qué es lo que estamos usando a nivel de Perú? Estamos usando a nivel latinoamericano como Brasil, como México, fundamentalmente. En Argentina, curiosamente, no les gusta esto. No son muy partidarios, para ellos han tenido muchos problemas. Sin embargo, nuestra experiencia en el Perú es bastante alta con este método de hidratación rápida. Y miren ustedes, ¿cómo se trabaja? Tenemos hidratación por kilo. Requerimientos, está el paciente en estado normal, primer grado, segundo grado, tercer grado de deshidratación, siempre los requerimientos son los mismos, siempre. ¿Cuáles son las pérdidas? 50 centímetros por kilo en el primer grado, 80 en el segundo grado y 100 en el tercer grado. Si yo quiero hidratar a un paciente por kilo en 24 horas con una hidratación tradicional, doy pérdidas más requerimientos. Si está hidratado, le doy 100. Deshidratado de primer grado, 150 por kilo. Si tengo una deshidratación clínica segundo grado, 180 por kilo. Y 200 si tengo una deshidratación de tercer grado. Si quiero hidratar en 24 horas. Si solo quiero hidratar rápidamente a mi paciente, recuerden, hidratación rápida solo se usa en deshidratación clínica, uso 80 segundo grado
y 100 segundo grado. Si ustedes revisan todas las guías y protocolos de hidratación, ¿no?, que menciona la OEPS, ¿no?, las guías del MINSA, del Seguro Social, sí es clave. Siempre trabajan para pacientes graves o deshidratados de tercer grado con 100. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Por superficie corporal, miren ustedes, requerimientos 1500 está el paciente normal, deshidratado de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Cuál es el déficit? 500 primer grado, 1000 segundo grado y 1500 tercer grado. Entonces igual, si yo quisiera hidratar a mi paciente en 24 horas, un ejemplo, un niño que viene con hepatitis, mucho vómito, dolor abdominal, está deshidratado generalmente de primer grado. Yo le pongo su dextrosa, sus electrolitos y le paso 24 horas, pero tiene 30 kilos. Entonces, si yo le doy por kilo, le voy a dar un volumen tan grande, ¿no?, que va a sobrepasar incluso los requerimientos, las pérdidas que podríamos pensarlo, ¿no? Por lo tanto, tengo que obligatoriamente trabajar por superficie corporal. Entonces, ¿pero qué le daría? Primer grado, 1500 los requerimientos, 500 de pérdidas, 2000 para 24 horas. Nosotros mentalmente, cuando viene un paciente así de unos 28, 30 kilos, preparamos su dextrosa, sus 2 cloretos de sodio, su cloruro de potasio, y le pasamos a 20 gotas, que prácticamente es esta indicación. Pero si tuviéramos un paciente deshidratado de tercer grado, por ejemplo, le damos 3000 por metro cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos esto. Si ustedes ven, por kilo, los requerimientos son iguales, por metro cuadrado, los requerimientos son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Por kilo, 50, 80, 100, que es tan fácil de aprender, y de déficit, 500, 1000 y 1500. Ustedes dominando estas dos tablas, con seguridad van a poder hidratar cualquier paciente por kilo o por superficie corporal. Entonces, 24 horas, ya les decíamos, ¿cómo se hidrata? Si el paciente está normal o deshidratado de primer grado, o sea, no tiene deshidratación clínica, como les decía el paciente con hepatitis, yo le pongo su suero para 24 horas. Calculo el volumen, vamos a decir 1500 centímetros, que le pase 24 horas. Pero si tiene una deshidratación clínica, ¿no?, segundo o tercer grado, hago esta diferencia. El 50% del volumen le paso a las primeras 8 horas y el otro 50% a las siguientes 16 horas. Sea deshidratado de segundo o sea deshidratado de tercer grado. Esto también es controversial. La escuela argentina, como les digo, trabaja acá con 6 horas y 18 horas, 6 horas y 18 horas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia experiencia. Ellos recomiendan esto. Hidratación rápida, ¿qué es lo que usamos nosotros? No se olviden, hidratación rápida lo que busca es reponer los volúmenes de pérdidas, ¿ya? Entonces, si el paciente está deshidratado de primer grado y está normal, ¿podemos ponerle solución polielectrolítica? No. ¿Podemos hacer una hidratación rápida? No. ¿Ya? Solo si tiene una deshidratación clínica de segundo o tercer grado, sí justifica. Y acá ustedes van a encontrar varios autores, varias guías, varios trabajos donde los volúmenes varían en cuanto a tiempo. Yo les he puesto acá deshidratación de segundo grado 4 horas, la de tercer grado que puede ir entre 3 a 6 horas. ¿Ya? Doctor, ¿puedo hidratar una deshidratación de segundo grado en 3 horas? Sí, también hay trabajos, pero yo siempre les he considerado, ¿no?, que ustedes cuando ven un paciente no lo consideren como paciente, sino como una persona. ¿Cuál es la apuranza por sacar a los pacientes en 3 horas? ¿Hay alguna necesidad? Se ha hecho un trabajo en Estados Unidos comparando la hidratación rápida de 3 a 4 horas con una hidratación ultra rápida de 2 horas. La única diferencia que encontraron fue de que justifica la ultra rápida cuando tengo los servicios de emergencia colapsados por niños deshidratados. Nada más. Entonces, cuando yo veo un paciente, siempre debo ser cauto, ¿no? No tengo apuranza. ¿Cuál es el objeto de librarme del paciente si no tengo una urgencia, una necesidad? Personalmente yo les indico para 4 horas. Porque, ojo, vivimos en un país, ¿no?, de condiciones
socioeconómicas deterioradas. Yo no sé si ese paciente está en un borderline de desnutrición. ¿Qué pasa? Cuando un niño nos llega y tiene un borderline de desnutrición, tiene varias alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces yo le meto una solución rápida, una polielectrolítica, y le puedo producir una alteración en su estado metabólico. Y después tenemos consecuencias, lo puede hematizar. Y ya ha pasado que muchas veces se indican hidrataciones rápidas y de repente a las 2 horas el niño está con un edema hiperperal, retención de líquidos. O tiene una cardiopatía que no se dieron cuenta que con el exceso de volumen apareció esto, por la rapidez. Entonces siempre tengan mucho cuidado en cuanto a los tiempos. Recuerden, no se trata de sacar al paciente de emergencia lo más rápido, se trata de atender al paciente como persona, no como paciente, ¿no? Entonces, yo generalmente les recomiendo segundo grado, 4 horas, y les he puesto acá entre 3 a 6 horas de acuerdo a los protocolos que hay. La guía de la OPS, la guía del MISE, del Seguro Social, mencionan de que lactantes debemos hidratar entre 3 horas, ¿no?, cuando viene en una deshidratación severa, ¿no? Y da unos volúmenes que nos vamos a ver posteriormente. Y entre 6 horas como máximo. Lactante se hidrata en 6 horas y el lactante mayor a partir de los 10 kilos se hidrata en 3 horas. Muy bien. Entonces, ¿qué volúmenes podemos hidratar? Para hidratación rápida solo se usa solución polielectrolítica. La literatura norteamericana y la literatura europea consideran solución polielectrolítica a solución lactato-rindia. La OEPS, si ustedes leen la guía de la IEPI del 2008 y la corregida del 2012, cuando establecen el manual de hidratación rápida, menciona solución lactato-rindia. En el Perú, en 2017, en diciembre, se sacó la Guía Nacional de Enfermedad Diarreica Aguda y el Manejo de la Deshidratación Severa, y consideraba que solo se debía usar la solución lactato-rindia. Pero, oh sorpresa, pues el Perú es una caja de sorpresas. Se dieron cuenta de que no había solución polielectrolítica lactato-rindia en los petitorios, ni del MINSA ni de la Seguridad Social, ¿no? Y el Seguro Social se copió la guía del MINSA, prácticamente 99%, cambiando una que otra frase. Se la copió y puso también solución lactato-rindia. Y curiosamente, pues tampoco estaba en el petitorio. Miren cómo funciona la salud, y no solo la salud, todas las cosas en el Perú. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Durante el año 2018 se tuvo que reunir una serie de expertos, entre comillas expertos, y sacaron una conclusión, que podemos usar en vez de la solución lactato-rindia, la solución Pizarro, que es la que tenemos en los hospitales del MINSA y del Seguro Social. ¿Cuál es la diferencia? La solución lactato-rindia tiene sodio 130 y la solución Pizarro, la solución polielectrolítica que manejamos nosotros en el Ministerio del Seguro Social, trae 90 milicavalentes de sodio. O sea, teóricamente no son lo mismo, pero es lo que tenemos. Sin embargo, en la experiencia práctica, los resultados son muy buenos trabajando con 90 miliequivalentes de sodio. Ojo, a pesar que la literatura actual, toda la literatura actual recomienda trabajar con soluciones al 1 normal. ¿Qué significa? Con soluciones con 154 milicavalentes de sodio, ¿no? Entonces, siempre hay que conocer todos los pros y los contras. Entonces, hidratación rápida, solo uso soluciones polielectrolíticas. ¿Y qué hago? Voy a hidratar en 4 horas, ¿no? Entonces, le doy un deshidratado de tercer grado, mire, 100 centímetros por kilo, son las pérdidas, o 1500 por metro cuadrado. 25 centímetros por kilo cada hora, o 375 centímetros por metro cuadrado cada hora, hasta totalizar los 1500 y los 100. Sencillo, en 4 horas. Ya. Un paciente deshidratado de segundo grado, o entre segundo a tercer grado, ¿qué pasa? A veces tengo la duda. Está deshidratado de segundo grado, está deshidratado de tercer grado. Cuando ustedes tengan la duda, pónganlo. Si tienen una historia manual, pónganlo segundo o tercer grado, pero hidrátelo como si fuera de segundo grado por precaución, ¿ya? Entonces le dan 80 centímetros por kilo, que son las pérdidas, y 1000 por metro cuadrado, que son las pérdidas. ¿En cuánto tiempo? 4 horas, ¿ya? ¿Puedo hidratarlos a estos centros? Pueden también. Por eso les digo, hay varios protocolos, ¿ya? Entonces, si está en shock hipovolémico,
Miren, por kilo, 20 a 30 centímetros, superficie corporal, 300 a 400 centímetros. Normalmente en shock hipovolémico vamos a trabajar 20 centímetros y 300 centímetros por metro cuadrado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué soluciones podemos usar? ¿Qué soluciones tenemos? Miren, todas las que van a tener que conocer. Suero fisiológico, la solución lactato-Ringer, la solución Pizarro, que es la que tenemos, la dextrosa, el cloruro de potasio, con la que se forman la mayor parte de las infusiones a pasar en pacientes que requieren hidratación lenta, bicarbonato de sodio, que nos va a servir para preparar soluciones especiales, ¿no? Dextrosa al 33%, y hay otra solución que no lo usamos mucho acá, plasma-liter, ¿no? Que generalmente se usa en otros lugares, ¿no? En pacientes deshidratados de tercer grado. Muy bien. Entonces, hidratación lenta, volvemos a repetir. Yo preparo así. No puedo usar polielectrolítica. Dextrosa, cloruro de sodio y cloruro de potasio. 1000 de dextrosa, 40 de cloruro de sodio y 10 centímetros de potasio. Esta es una solución estándar, ¿no? ¿Puede cambiar? Puede cambiar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca o tiene un problema de los electrolitos, puedo bajarle esto a 30, puede pasar, ¿no? A 30 centímetros o a 20 centímetros. Va a depender de qué paciente. Si tengo un paciente desnutrido, no le puedo poner mucho sodio. Tengo que bajarle el sodio. Entonces, esto puede variar, pero generalmente esta es la fórmula con la que trabajamos. Una anécdota. Cuando les comencé a enseñar esta fórmula a los alumnos, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, una colega pediatra se acerca y me dice, me encuentra por la universidad y me dice, ¿cómo le estás enseñando estas cosas a tus alumnos? Les he dicho que no aprendan lo que tú les enseñas porque está mal. ¿Y quiénes me contaron esto? Después, el mismo grupo, ¿no? Entonces me dice, doctor, mire lo que nos han dicho. Entonces, pues, ¿qué? Le dije, vamos a ver una historia, sacamos una historia, a ver, este paciente está con suero, a ver, ¿qué indicaciones tiene? Y estaba esta fórmula, ¿no? Y le dije, ¿quién lo firma? ¿El doctor Gutiérrez o otra persona, otro colega? ¿Allá ven? Pues no es lo que yo digo, es lo que hacemos acá. Y toda la literatura ya decía que tenemos que trabajar con soluciones alumnos normal. Ustedes van a ver, ¿no? Toda la literatura habla alumnos normal, ¿no? Entonces las guías NICE, por ejemplo, trabajan con soluciones alumnos normal. Entonces, ya esas soluciones hipotónicas, ¿no? Que es una secuela de la escuela del Hospital del Niño, no se deben usar más que en casos especiales, ¿no? Entonces, hidratado, deshidratado, en 24 horas. Deshidratado en segundo a tercer grado, miren cómo se da. Goteo 50% en 8 horas, 50% en las siguientes 16 horas. No se olviden, hidratación lenta, 24 horas, significa requerimientos más pérdidas. Ya. Esto les he puesto, por ejemplo, esto para que vean, esto lo habla las guías de la YEPI, deshidratación grave, letárgico, inconsciente, ojos hundidos, letárgico inconsciente. Lo que pasa con muchos de nuestros colegas que no leen pues todo lo que dice la guía. Hay una llamadita de atención que dice, ¿no? La fuente. ¿Y qué considera deshidratación grave? Un paciente en shock, ¿no? Y que no tiene valor de la presión arterial. Si yo tuviera el valor de la presión arterial y mi paciente está hipotenso, tendría la definición de un shock definitivo. Eso es lo que dice esta guía, pero nadie lee eso, no lo menciona. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que dan muchas veces son mal entendidas. ¿Y a qué lleva? Que en la práctica nadie use este esquema que recomienda la OPS, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Si mi paciente está en una deshidratación grave, que hemos visto acá, ojo, letárgico, ¿no? Inconsciente, es decir, está en shock, hipovolémico. Entonces, ¿qué dice? En niños menores de 10 kilos, 30 centímetros en una hora y 70 centímetros en las siguientes horas. Por eso les decía, hidratación rápida hasta 6 horas. Y cuando tienen más de un año, 30 centímetros en 30 minutos y 70 centímetros por kilo en 2.5 horas. Total, 3 horas. Por eso les ponía
deshidratación de tercer grado entre 3 a 6 horas. Sin embargo, ahí tienen la fuente, sin embargo, acá tenemos un problema. Si el paciente tiene 30 kilos, ¿le vamos a hidratar por kilo? Si yo siguiera, entre comillas, lo que dice acá a rajatabla, porque hay muchas personas que son por idea tubular, la guía dice, ya entonces tiene 30 kilos, le vas a dar 900 centímetros en 30 minutos y le vas a dar 9 por 7, 600, 6, ¿cuánto sería? 6 kilos, 9 por 7, 6 litros, 300 en 2 horas y media. ¿Cuál es el volumen sanguíneo? 5 litros. Pues le vamos a dar todo ese volumen porque acá dice la guía, dice. Entonces, acá tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, no podemos hidratar, y mi consejo, nunca hidraten a un paciente mayor de 1 año, mayor de 10 kilos con esta fórmula, porque puede verse el problema. ¿Qué les he sugerido yo? ¿No? Porque esto es una cosa que no está en la literatura. 500 centímetros por metro cuadrado en media hora y 1000 centímetros por metro cuadrado en 2 horas y media, en los mayores de 10 kilos. ¿Ya? Y con esto van a ver que los volúmenes calculados prácticamente son la mitad, ¿ya? Y con esto se pueden trabajar. Muy bien. Hidratación ultra rápida, que la van a encontrar, lo que decía, en 2 horas. ¿Qué usan? Suero salino al 2.5%, para preparar este suero salino al 2.5%, ¿qué se hace? Un frasco de cloruro de sodio, 1000 centímetros, y le ponemos 4 ampollas de dextrosal 73% y nos va a dar un suero salino al 2.5%. ¿No? Entonces, puede usarse solución lactato Ringe, si no tengo el suero salino con dextrosal 33, y solución Pizarro, en el mismo tiempo. ¿No? Entonces, puedo preparar otro suero salino, miren ustedes, ¿no? En 1 hora, en caso de deshidratación grave, disminuyendo a 25 centímetros por kilo, una vez resuelto los signos de deshidratación grave. Pero de todo esto, la hidratación ultra rápida, no se ha visto ninguna diferencia, ¿ya? Entonces, excepto descongestionar algunas unidades de emergencia. Hidratación rápida, también hay otros. ¿Qué sugiere? Suero fisiológico, así el paciente esté deshidratado de segundo o tercer grado, 20 centímetros por kilo en 1 hora. Y complementar los requerimientos que necesitaba de pérdidas, ¿no? En las siguientes horas. Anteriormente estaban usando 2 a 3 horas. ¿Qué resultaba? Que ustedes en la primera hora, entre comillas, cuando el paciente está más grave, le daban menos volumen, menos rapidez de goteo, que cuando el paciente ya estaba, entre comillas, mejor hidratado. O sea, toda una contradicción. Entonces, la literatura, después de revisarla, ¿no?, recomienda más bien, yo lo voy a hidratar en promedio entre 5 horas, y la hidratación de las pérdidas la hago en 6 horas. ¿No? Por eso nos hemos puesto acá en 5 horas en estos ejemplos. Pueden usar suero fisiológico, pueden usar solución Pizarro, pueden usar suero fisiológico más cloruro de potasio, o puede ser suero fisiológico, cloruro de potasio más dextrosal 33, que significa un suero fisiológico con una dextrosal 2.5% y potasio. Pueden usar varias fórmulas, ¿no? Entonces, hay múltiples esquemas de hidratación. Entonces, mi consejo, trabajen en nuestro medio solución Pizarro, ¿no? Y aprendan eso. Requerimientos 1000 por kilo, pérdidas 50, 80, 100, pero solo para hidratación rápida 80 segundo grado, 100 tercer grado. Superficie corporal, requerimientos 1500, y si voy a considerar hidratación rápida, 1000 segundo grado y 1500 tercer grado. Sencillo, no van a equivocarse. Y así van a poder justificar las indicaciones que tienen ustedes, ¿no? Miren lo que les decía, lo que se recomienda actualmente, la solución de 131 y 154 del sodio, esto está sacado de las guías NICE, ¿no? Y después les pongo al final unos ejercicios que pueden ustedes revisarlos, aplicando las últimas fórmulas. Entonces, miren ustedes todas las posibilidades. Entonces, ¿yo puedo hidratar a un paciente de varias posibilidades? Sí, de varias, ¿no? Entonces, debo escoger cuál es.
pero recordando siempre que para escoger debo tener una idea por qué estoy haciendo eso, y no como lo que les comentaba el día de hoy del interno, que le pongo el caso, que ustedes han visto al inicio, de frente me da un valor y cuando le digo de dónde sacas este valor, no sabía de dónde. Y lo que es peor, miren, son alumnos, ustedes están aprendiendo y tenemos que aprender de nuestros errores. Un colega que estaba justo escuchándome cuando le explicaba al interno de dónde salen los valores para indicar, había pasado un paciente de hidratación. Entonces, el paciente pesa 15 kilos y le había puesto 1 litro de polielectrolítica en 4 horas. 15 kilos, si yo le doy deshidratar de segundo grado por kilo, le tendría que dar 80. ¿Cuánto saldría? 15 por 8 sería 1200. 1200 en 4 horas. Si le doy por kilo, ¿ya? Lo que le había indicado no era lo que le correspondía por kilo. Entonces, había error. ¿Ya? Y si le doy por superficie corporal, 15 kilos por superficie corporal, más o menos, ¿cuánto sería? 15 por 4 son 20, 60, 70 entre 100, 0.7. 0.7 por 1000 segundo grado. Requerimientos, pérdidas en un segundo grado es 1000. 1000 por 0.7 son 700. Entonces, yo quería hidratarlo por metro cuadrado, 700. Si pensaba hidratarlo por kilo, me salía 1200. Le habían indicado 1000. Ni uno ni otro. ¿No? ¿Por qué? Porque lamentablemente nos estamos volviendo muy rutinarios. Indicamos, y como nadie nos supervisa, no tenemos al alumno, no tenemos al residente que nos viene y nos dice, doctor o doctora, ¿por qué ha indicado usted esto? Explíqueme. Nos vemos en problemas, ¿no? De que esa rutina con errores se va haciendo, ¿no? Una institucionalidad, ¿no? Y al final un alumno mira eso, copia y aprende a plasmar. Entonces espero que no les pase a ustedes esto, ¿no? Revisen y practiquen. Y cuando tengan un paciente deshidratado, tono ocular, miren ahí, clarito, los ojos hundidos, van a tener un niño posteriormente completísimo. Ustedes no ven la maravilla cuando uno los hidrata. Ojo, en ningún momento he mencionado dimehidrinato, ¿ya? Esa es otra muy mala costumbre. Llega el paciente con vómitos y diarrea, dimehidrinato y su suero. Error. Ninguna guía dice que usen dimehidrinato. Sin embargo, a todo el mundo le ponen dimehidrinato. Recuerden que el paciente presenta vómitos, generalmente, ¿por qué? Porque hay un trastorno metabólico. Hipoglicemia, no está comiendo. Segundo, la hipoglicemia produce movilización de ácidos grasos. Tercero, la movilización de ácidos grasos produce cuerpos cetónicos. Y la hipoglicemia, la movilización de ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, ¿qué produce? Acidosis. Y la acidosis a nivel troncoencefálico, ¿qué produce? Vómitos. Estimula el centro del vómito. Entonces, yo le pongo la polielectrolítica que tiene glucosa, ¿no? Al 2.5%, y estoy corrigiendo la causa básica del vómito, que es la hipoglicemia. Y ese paciente deja de vomitar, ¿no? Entonces, por favor, no se acostumbren a poner dimehidrinato a todo paciente que llega con diarrea y vómitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le van a hacer nada. Ustedes no van a solucionar nada excepto mandarlo a dormir al niño, ¿no? Porque es peor, la madre lo ve que el niño se durmió, se cree que está mejor, despierta a las 4 o 5 horas y otra vez viene el vómito y viene el reclamo posterior de la mamá. Muy bien, he tratado de cumplir el tiempo, he visto que varios se han salido, no sé si por aburrimiento, porque tienen otra clase, pero miren, hidratación parece fácil. Sin embargo, yo les digo, es un poco difícil de entender si es que yo no tengo los cuadros y no los recuerdo. Pero si los recuerdo, esos cuadritos que les he puesto, no van a tener ningún problema en hidratar a cualquiera de sus pacientes. Muchas gracias.